El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un anuncio este viernes que ha provocado un verdadero cisma en el entorno mediático relacionado con las finanzas y la economía públicas. Cuando esta mañana el presidente confirmó ante una pregunta expresa que no propondrá la reelección del actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, quien culmina su periodo en diciembre próximo, el presidente López Obrador hizo algunos señalamientos que han provocado un verdadero cataclismo en términos mediáticos en la prensa mexicana. El presidente se refirió a el futuro gobernador del Banco de México como un hombre cercano a la economía moral, un hombre acercado, un hombre próximo a el concepto de economía humanista, a este concepto de economía del bienestar, que ha sido y es la columna vertebral del gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué significa esto en términos políticos, pero sobre todo en términos económicos? Pues muy sencillo. El presidente López Obrador ha anunciado esta mañana que no permitirá que el precepto neoliberal, que los conceptos de la ideología neoliberal, que durante los últimos 40 años han dominado y han controlado el Banco Central Mexicano, el Banco de México, permanezcan al frente de la institución en la segunda importantísima mitad de su gobierno. Es un asunto trascendental. Se trata de un antes y un después en materia monetaria, en materia de finanzas y en materia de políticas públicas para nuestro país. Durante los últimos 40 años, desde que Miguel Mancera Aguayo ocupó la entonces gubernatura, la entonces dirección del Banco de México, en el periodo en que estaba como presidente José López Portillo, al final del gobierno de José López Portillo y durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, el Banco de México se constituyó en la piedra angular del fenómeno neoliberal que trastocó la economía mexicana de los últimos años. Esta percepción, esta idea de que el Estado debía mantenerse al margen de las políticas monetarias, de las políticas inflacionarias y que el capital, los capitales privados, tenían que regir a la economía, fueron los ejes principales del actuar del Banco de México. Durante estos años, en el Banco de México ha habido figuras que son pues verdaderamente muy representativas del pensamiento neoliberal. Después de Miguel Mancera Aguayo, ocupó la presidencia del Banco de México ya cuando el órgano había sido pues declarado autónomo y había recibido la autonomía por parte del Congreso mexicano. Guillermo Ortiz Martínez fue el encargado de dirigir los destinos de la política monetaria nacional. Después de él, Agustín Carstens, quien durante los sexenios de Felipe Calderón y Vicente Fox ocupó el cargo, y finalmente Alejandro Díaz de León. Estas figuras, estos personajes, estos hombres de la economía mexicana proceden todos de un mismo entorno social, pero sobre todo de un mismo entorno académico, las llamadas escuelas neoliberales de Estados Unidos, los llamados Chicago Boys, hombres perfectamente compenetrados con las dinámicas del pensamiento neoliberal, completamente compenetrados con las dinámicas de la globalización, del capitalismo salvaje. La decisión del presidente López Obrador de no renovar el mandato de Alejandro Díaz de León y ejercer la facultad que constitucionalmente le corresponde de nombrar, de proponer a un nuevo gobernador del Banco de México para los próximos años, sin duda va a marcar una pauta sobre el destino económico del país. Hay una serie de factores
muy interesantes alrededor de esta decisión. El primero de ellos, el hecho de que el gobierno mexicano, desde que comenzó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ha ido desmantelando la estructura económica neoliberal en diferentes rubros. El establecimiento de un control de gastos que ha establecido la austeridad como signo distintivo de esta administración ha sido uno de ellos. Los escandalosos salarios de la alta burocracia que han desaparecido ya de las arcas mexicanas, también el hecho de que los programas sociales se hayan convertido en la prioridad en términos de gasto del gobierno mexicano, incluido por supuesto el enorme gasto que ha significado la pandemia de COVID en los últimos meses, han significado pues una ruptura con el orden tradicional con que la economía mexicana era manejado. La decisión de nombrar a una persona cercana a los conceptos de la economía social, a los conceptos de la economía humanista, del capitalismo humanista, conceptos que por cierto no son nuevos y que han tenido mucho éxito en naciones europeas que los han llevado a cabo, significa que el gobierno mexicano privilegiará el gasto social y el gasto que represente inversión en los sectores sociales más desprotegidos. Esto es un cambio radical respecto de las políticas que han precedido a este gobierno. Y ¿cómo reaccionarán los mercados? ¿Cómo reaccionarán los grandes consorcios internacionales? ¿Cómo reaccionará el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial a esta decisión del gobierno mexicano? Son cosas que iremos viendo en los próximos meses, sin duda. Sin duda, lo que sí significa esta decisión que tomará el presidente López Obrador es el antes y después en la era económica mexicana. En términos muy llanos, el presidente López Obrador está poniendo el último clavo en el ataúd del sistema económico neoliberal que tantísimo daño le ha hecho a nuestro país. Sin duda, esa es una gran noticia, pero es una gran noticia para usted y para mí, para la gente de a pie que durante estos últimos años hemos sufrido en carne propia el expolio, el saqueo y la extorsión prácticamente a la que hemos sido sujetos por parte del neoliberalismo. Es sin duda también una gran noticia para los sectores más desprotegidos de la sociedad. A quienes no tendrá contentos es a los señores y a las señoras del gran capital que esperaban, que deseaban que México no cambiara. El neoliberalismo parece ahora sí estar viviendo sus últimos días y eso para todos nosotras y todos nosotros es una gran noticia. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.